amigos, muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Pero estoy lejísimo el micro en el análisis, ahí estamos ya. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis diario de precios intradiarios, de este día lunes, de una semana que para nosotros en particular va a ser relativamente corta, porque el 16 de septiembre es el único día de México que, o vamos, donde no hay un feriado en Estados Unidos que yo descanso, porque pues es el grito de independencia y ahí sí, el 15 por la noche lo festejamos y no, pues no estamos en condiciones para arrancar en la madrugada del 16, pero ni de chiste, ¿no? Entonces es el único día que al año, pues le digo yo, ups, una disculpa, pero nos vamos a ver hasta más tarde. Probablemente sí el 16, ya por ahí de mediodía, le haga un recuento rápido de cómo veo el mercado, pero en la mañana, que es lo normal, no aparece nada, ¿no? Bueno, dicho los anuncios parroquiales, comenzamos el día de hoy con esta imagen de cómo van los 7 principales pares de divisas con respecto al dólar, donde podemos ver que la libra está encabezando el rebote, ganándole a lo que originalmente era el más fuerte, que era el dólar neozelandés, que anda ganando con respecto al dólar. También andan ganando poco menos fuerte el franco suizo y el yen japonés con respecto al dólar. Ahí podría ser que se está apreciando un poquito el refugio seguro. Mientras que por el otro lado estamos viendo al canadiense más bien bajista frente al dólar, a el australiano también bajista frente al dólar, y el euro ha estado rondando entre bajista y alcista. Ahorita está ligeramente por arribita del dólar, pero realmente no hay una direccionalidad fuerte, ¿no? Como puede ver en esta mañana del día de hoy, las principales monedas que se pueden ver en esta mañana, puede estar viendo ahí, los recorridos son relativamente pequeños, ¿no? Estamos hablando de un euro dólar que trae 38 pips. La libra, que en su apreciación sí está avanzando, 88.6 pips, pero en porcentaje de avance todavía no es un día así fuerte direccional, trae una ganancia del 0.39%, pero podría convertirse el día de hoy. Ahí en el Reino Unido la historia es que estamos viendo a una pues política que podría amarrarle las manitas a este Boris Johnson de hacer algo que es claramente ilegal, claramente tramposo y muy al estilo de Boris Johnson, ¿no? Entonces hay cantidad, hay una rebelión que calculan que sería alrededor de unos 30 Tory Senior que se empeñan en no permitir, en no dejar que Boris Johnson cometa este acto de esta ley de transportes internos de mercancías que contravendría claramente a los acuerdos de Brexit y rompería las leyes internacionales o el derecho internacional. Y parece que esto está siendo ampliamente respaldado inclusive por gente como Theresa May, que fue la ex primera ministra británica, Tony Blair, en fin, personalidades importantes, además de 30 Tory seniors en el Parlamento, están rebeldes a esta decisión. 30, estamos hablando de los 80 que tiene el Parlamento británico, entonces con esto muy probablemente si los laboristas, que es muy probable que no vayan a entrar con este tema, se le venga abajo esta ley que va a ser votada en el transcurso de esta semana. Calculan mayormente podría ser votada el jueves. Vamos a ver qué pasa, pero el comentario más bien general es cuando el primer ministro, como representante de la reina, da la palabra de la reina de que va a cumplir un acuerdo internacional, lo tiene que cumplir por desagradables que sean las consecuencias de lo prometido. ¿Sí me explico? El tema aquí es, se está jugando la palabra de la reina del Reino Unido. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto, pero por lo pronto esta es una de las situaciones que trae más o menos relajada la atención allá en el Reino Unido. Paradójicamente, no ha habido mucha acción en el tema del yen japonés. Se ve usted, tenemos un rango el día de hoy de 25 pips nada más para el dólar yen.
y apenas una ganancia del 0.09% para el yen japonés. Y esto a pesar de que se ha confirmado que Yoshihide Suga queda como el líder del Partido Liberal Demócrata, y con los votos que tiene este partido en el Parlamento de Japón, lo más probable es que se convierta en el primer ministro de Japón, calculan por ahí del 16, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué quedan las cosas, pero lo curioso es que ya es una noticia que parece haber dado por descontado el mercado, y sin embargo no salimos de un enrangamiento muy chiquitito que tenemos. La última semana apenas cambió el dólar con respecto al yen, apenas apreció el yen con respecto al dólar, 0.08%, ¿sí me explico? Entonces, estamos hablando de un rango muy pequeño. También estamos hablando de un rango de unos 20 pips para el australiano, 41 pips para el canadiense, que ahí pues los movimientos tienen un poquito más que ver con el crudo, ahorita lo vamos a hablar. Y en el tema del franco suizo estamos viendo que también hay 26 pips. Entonces esta es una mañana donde la falta de fundamentales y la expectativa de qué va a pasar con el Reino Unido, qué va a pasar con el tema de TikTok de China, que sería el próximo golpe de Estados Unidos a China, que mañana vence esta polémica, que por cierto, en una noticia de última hora parece que TikTok, en caso de hacer una operación sobre su negocio de Estados Unidos, lo haría más bien con Oracle y no con Microsoft. Ahí otra vez se le ceba a Microsoft la entrada, digamos, en este mundo de las redes sociales. Lo había intentado originalmente y se queda ahí. Microsoft, que en otro tiempo fue la chucha cuerera en el tema de lo que equivalía a las redes sociales, con su Messenger de Microsoft, y después con el Hotmail, bueno, primero el Hotmail y luego el Messenger de Microsoft. Desde entonces Microsoft no ha visto su capacidad de entrarle a las redes sociales con ganas, desde que aparecieran otras opciones que atrajeron más a los jóvenes y que dejaron relegado en ese tema al superpoderoso del software, ¿no? Entonces vamos a ver en qué quedan las cosas, pero por lo pronto se le vuelve a cebar a Microsoft, ese sí es un hecho. El que se le va a vender a Oracle, el creador de la plataforma Java, que es la más utilizada en dispositivos, digamos, de microcomputadoras y computadoras a nivel mundial. Si juntas estos dos mundos, Java es la plataforma más utilizada, es el lenguaje más utilizado para realizar programación. Bueno, pues resulta ser que estaría más inclinado TikTok a venderse a Oracle que a venderse a ¿cómo se llama? A la compañía esta de Microsoft. Y estoy pensando a ver si no le dije una estupidez con lo de Oracle, pero creo que no. Básicamente eso es lo que tiene ahorita el mundo en tensiones, en tal punto que ya está el embajador de China, de Estados Unidos en China, renunció en medio de las tensiones que están creciendo entre estos dos países. Así de severo el tema. Pompeo le agradeció la actividad a este embajador. Y dicen la idea o la postura oficial del gobierno estadounidense es que renunció para decirle, para arrancar una campaña o algo así en Estados Unidos, pero la verdad es que pues, llama mucho la atención, por lo menos el momento, ¿no? Entonces esto es lo que se tiene por acá. En este día, donde por cierto en el tema del coronavirus, la noticia principal es, primero que nada, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, su vacuna, que era, pues, digamos, de lo adelantado, lo más adelantado, y lo que sí es un hecho es que es la compañía que tiene uno de los contratos ya más grandes de unidades de dosis de vacuna, ya pactados, amarrados en el mundo. Son 3,000 millones de dosis de vacunas, más o menos como para ponerle una dosis al cuarto del planeta, ¿no? A un cuarto del planeta. Es lo que tiene ya asegurado de ventas, digamos, si tiene éxito. Pues, ¿cómo no va a tener éxito, no? Reanudó ya los ensayos después de que se supone
que ya fuera revisado el tema de seguridad por un panel independiente, lo cual te hace pensar que la mielitis transversa que tenía la mujer del Reino Unido, que se le complicó durante esta fase de ensayos, era una condición preexistente, dirían los de esta farmacéutica. Entonces el chiste es que ya hay visto bueno para continuar y ya empezó a aplicar dosis, o empezaría a aplicar dosis a nivel mundial. Que es uno, le digo, que los que tienen más dosis de vacuna asegurados en el mundo. Entonces, es un negocio billonario, digámoslo así, ¿no? Y bueno, pues ahí el problema es la desconfianza de, ¿habrá sido realmente escrupuloso el comité externo o no? Pues usted piense lo que mejor le parezca, porque la verdad es que para saberlo, en el mundo como hoy, con lo que hemos sabido de las farmacéuticas a lo largo de la historia, híjole, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. En el tema del coronavirus, bueno, pues una de las complicaciones más importantes es precisamente que tenemos el mundo hoy le he organizado esta lista por el orden de nuevos casos reportados en las últimas 24 horas. Y la India vuelve a romper su récord de los 90,000 contagios diarios. Si se fijan ustedes, el más contagiado del mundo otra vez, con 93,215. Seguido ya bien lejos, 3 veces menos el número de contagios por Estados Unidos, que tiene 31,857 contagios. Y después estaría Brasil, con 14,000, casi a la mitad, ¿no? Entonces está por 3, por 2, ¿no? La multiplicada para ir viendo el top 3, ¿no? La India tiene por 3 veces el segundo lugar, Brasil tiene por 2, ¿cómo se llama? O Estados Unidos, perdón, tiene por 2 el tercer lugar. Y bueno, Brasil tiene 14,597, 5,000 menos está teniendo Argentina, que es el cuarto lugar con mayor número de contagios. Y ojo, en el tema de camas ocupadas de terapia intensiva, Argentina es el quinto país del mundo con peores complicaciones por el tema del coronavirus. Ahí le están viviendo fuerte, y esto lo único que hace es vaticinar que el número de recuento de muertos diario vaya a aumentar, cosa que ahorita, por cierto, está bastante leve. Curiosamente, más o menos por ahí va el orden, nada más cambiando Colombia con Argentina, el número de fallecidos reportados, no es cierto, y también con Perú, el número de fallecidos reportados. Otros casos importantes puede ver usted ahí abajo de Colombia. Francia tiene 7,183 nuevos contagios reportados. Francia está en uno de los temas complicaditos, ¿no?, de su pandemia. Lo mismo que está el Reino Unido, donde ya empezaron con la prohibición de no tener reuniones de más de 6 personas, bajándola desde 30 que había, y ya empezaron las multas, ¿no?, de 10,000 libras. La primera que reportan es de un estudiante que había organizado en su dormitorio una fiesta de 50 personas. No invente usted, oiga. Eso es ser más que, ya no solo joven y irresponsable, es súper irresponsable, ¿no? Y ahí están los casos también en el Reino Unido subiendo. Y por cierto, la noticia se la llevó el día de hoy, no solo esto, se la llevó Israel, que para la pequeña población que tiene, en proporción, es un montón de casos los que tiene de contagios ahora. Estamos hablando de que está reportando diariamente, llegó ya hasta en los últimos días, en un par de ocasiones, a estar cerca de los más o menos 4,500 contagios, ¿no? Y que es la ola de contagios mucho más severa que la primera que habíamos visto, y ya en muertos también ya es una ola mucho más severa. Entonces esto hace que en Israel, ante el número de muertos, el gobierno de Benjamín Netanyahu, justo al final de las festividades de Israel que tienen en esta época, que son las más importantes del año, van a imponerse un confinamiento de 3 semanas que calculan las autoridades en Israel podría estar costando unos 5,000 millones de dólares. Así de fácil, ¿no? De ese tamaño está la preocupación por los muertos, ¿no?
literalmente el gobierno de emergencia de Benjamín Netanyahu dice, ¿sabes qué? Es que lo estamos imponiendo porque me dicen que si no, el número de muertes se nos dispara. Y ya está disparado. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, así están las cosas ya en el tema del coronavirus en esta mañana. Por cierto, también ante la buena noticia esta de AstraZeneca, porque sea como sea, pues el hecho de que el mundo pueda recibir una vacuna se toma como una muy buena noticia, ¿no? Porque implica que todas las complicaciones a la movilidad, todas las restricciones, pues están más cerca de llegar a su final y el mundo tiene una mejor oportunidad de readquirir la normalidad, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se estaría viendo. Además de esto, también tenemos otro laboratorio Pfizer que con la alemana BioNTech está también con su propuesta de vacunas, de las pioneras principales, ¿no? En este tema de la vacuna a nivel mundial. Y el director de Pfizer decía en una conferencia que es probable que para antes de que termine este año tengan el final de sus pruebas de vacuna. Luego se vio muy profesional, o se quiso ver muy profesional, diciendo, no significa que tengamos la vacuna lista para ser disponible, pero voy muy cómodo con las pruebas hasta ahorita, dice. Lo que dice esta noticia es que para antes de que termine el año ya sabríamos si la vacuna es segura o no. Es decir, ya podríamos empezar a tramitar y dependerá de los tiempos ya de la FDA y de las otras agencias a nivel mundial para decir si se tiene o no se tiene una vacuna, pero esto es básicamente lo que tendríamos en esta mañana del día de hoy, ¿no? Esto es lo que dice este grupo, digamos, de Pfizer y BioNTech sobre su propia versión de vacuna. Y esto es, yo creo que de lo más interesante que hay en el tema del coronavirus. No sin agregar el tema de un par de notas que voy a platicarle por ahí en punto 9 del día de hoy. Una es que muchos negocios están quebrando, por ejemplo, la minorista Century 21 de Estados Unidos, entre otros, ¿no? Louis Vuitton, algunas otras marcas que también tenían esos seguritos por paro de negocio, ¿no? Paro inesperado de negocio. Pues las aseguradoras no les quieren pagar porque pues han establecido que de alguna manera no hay un daño físico del coronavirus a sus instalaciones, que es lo que en realidad estarían asegurando, y están en juicio. Normalmente las aseguradoras en este tipo de cosas ganan estos juicios porque la mayoría de los que los demandan son pequeños negocios que no tienen para pues un abogado fuerte que lleve todo el proceso contra la bestialidad de equipos de abogados que tienen, ¿no? Pero ahora puede que cambie la historia y esta semana podrían venir fallos, por ejemplo, en el Reino Unido sobre este tema, que podrían abrir la puerta para revisiones a los rechazos que se habrían hecho. Es un momento difícil para las aseguradoras, obviamente es un momento muy difícil para los asegurados, pero hay que ver si estaba en la póliza incluido, ¿no? En el contrato que tienen aseguradora y cliente, incluido el tema de que si no hay afectación sobre las instalaciones, pues los fallos de los jueces va a ser a favor de las aseguradoras y el cliente descubrirá que no entendió los términos de su póliza y que estaba pensando estar más protegido de lo que a la mera hora está protegido, ¿no? Que eso normalmente es culpa del ejecutivo de seguros y no de la aseguradora. Porque de por sí allá hay un pequeño conflicto de interés que siempre a mí me ha hecho ruido, ¿no? Y es que el que gana porque tú compres un seguro, es el encargado de explicarte claramente el seguro. Entonces hay un conflicto de interés un poco interesante, pero bueno, esto es lo que dice las aseguradoras. Por el otro lado, hay una serie de firmas importantes con capacidad de abogados fuertes, especializados en seguros, llevando ahora estos casos, porque obviamente esta pandemia le pegó al que tiene mucho y al que tiene poco. Entonces a los negocios grandes y a los negocios chicos, y aquí lo interesante es que los negocios grandes están en
en esta fase de juicio, ¿no? Entonces ahí es lo que habría que estar viendo qué pasa. Mientras le platico esto, le pongo lista del top 10, donde ya América Latina tiene 8.271.000 contagiados, América del Norte tiene 6.671.000 contagiados, y estamos hablando de 310.000 muertos para América Latina y 203.000, es decir, toda América tiene 500.000 de muertos, que es la mitad, poco más de la mitad de todas las muertes del mundo. Fuera de este tema, tenemos a lo que es el asunto de los fundamentales de esta mañana, que traen algunas cifras interesantes. La primera, obviamente, la que salió esta mañana del día de hoy, de la producción industrial de la eurozona, que como fundamental de cartera, digamos, ¿no?, que venía ahí en la agenda macroeconómica, es el único interesante que nos faltaba por tener esta mañana, y donde se ve que la recuperación de la eurozona va bien y va hasta ligeramente mejor de lo esperado, ¿no? El crecimiento anualizado de la producción industrial es de menos 7.7%, cuando se esperaba que fuera solo de el menos 8.2%, es decir, que estuviera en una recuperación un poquito más abajo. Y esto luego de que se haya revisado el dato de la previa a una cifra, me parece que un poco mejor. Por el otro lado, tenemos en el tema de Japón, con lo que abrimos, que sigue el pesimismo de la industria japonesa, ¿no? Siguen hilando ahí, ya son 14 meses pesimistas las industrias japonesas. Y bueno, la verdad es que la recuperación económica de Japón está bastante tristona, ¿no? Ahí tiene usted cómo va. Todavía la producción industrial está 15% abajo de lo que estaba antes de que golpeara esta pandemia, ¿no? De por sí venía en cifras negativas desde antes de la pandemia, insisto. Entonces, aquí viene lo complicado, y aquí es donde está el tema de si Yoshihide Suga es bueno o no es bueno para Japón, porque al parecer es un tipo que estaría más en desacuerdo con los gastos como los que había estado imponiendo en los Abenomics Shinzo Abe, para tratar de reactivar la economía y salirse sobre todo del ciclo de inflación negativa, ¿no?, que siempre para los negocios. Entonces vamos a ver si la logra o no Japón con Yoshihide Suga, en cuanto empecemos a ver las características de su mano a la hora de estar gobernando, cosa que tardará algún tiempo en verse, y en esto también tardará un poco en digamos, desatarse un poquito más el mercado de lo apretado que ha estado, de lo contenido que ha estado, ¿no? Por el otro lado, una buena noticia en Francia. Bruno Le Maire anuncia que podría estar revisando las perspectivas económicas de Francia al alza, porque el gasto del consumidor ha sido más fuerte de lo esperado, decía Bruno Le Maire en esta mañana, y aquí tiene este gráfico que vamos a utilizar de ilustración en el programa de punto 9 del día de hoy, donde se ve pues el pronóstico de el escenario para la actividad económica antes y después de la crisis, ¿no? Subprime. Entonces, bueno, pues ahí está, más o menos cómo van las cosas. Se espera que para el final de este año estemos todavía por debajo, si bien nos va, casi un 5%, ¿no? Vamos a ver con esta revisión qué pasa, pero esto podría estar pasando en los próximos días, decía Bruno Le Maire. Por el otro lado, hay un estudio que sacaron muy interesante en el Reino Unido, basado en las notificaciones de insolvencia que por obligación tienen que presentar los empleadores británicos antes de hacer un recorte importante de empleados. Bueno, pues dicen que podrían ver el doble de desempleo en el Reino Unido. Y aquí este gráfico que te muestro es cómo va la velocidad de esta recesión, de la recuperación de esta recesión, después o comparándola con otras recesiones previas. Por ejemplo, en azul está una recesión que fue poco profunda y que se recuperó relativamente rápido. Ya para el cuarto trimestre ya estaba en positivo la producción, que fue la que se dio entre 1926 y 1927, es decir, la de la primera fase de la Gran Recesión. Luego vino la de la Gran Depresión en 1930-34, que está en color naranja, que es así, fue más lenta, pero mucho más profunda.
¿no? Fueron 6 trimestres para tocar fondo, y después de ahí hasta unos 14 trimestres más tardó en recuperar el nivel de producción que tenía antes de entrar en esta fase de recesión. Luego está la de 1973 a 76, que fue poco profunda, pero también un poquito larga, ¿no? Tardó casi unos 9 trimestres para estar tocando fondo, y después la recuperación fue relativamente pronta, ¿no? En tan solo unos casi 5 trimestres más ya estaban en positivo. Después fue la de los 80, que también fue una recesión muy poco profunda, cayó pues más o menos como un 4%, algo así, la economía británica. Tocó fondo entre el cuarto y el sexto trimestre, y desde ahí lo repuntó relativamente rápido también para quedar por ahí de unos 6 o 7 trimestres más ya en positivo. Luego vino la de los años 90, que fue todavía menos profunda, ¿no? Y que fue también relativamente larguita, tardó en caer unos 5 trimestres y luego se recuperó prácticamente en otros 6 trimestres o 7 trimestres posteriormente. Y luego la de la crisis financiera subprime, que está en color como naranja, claro, que esa es la que habíamos visto, que tuvo la recuperación más larga, ¿no?, de toda la historia. No ha habido una tan larga, ni siquiera la de la gran recesión fue tan larga. Y ahora fíjese usted la devastación de esta crisis, ¿no?, del coronavirus. Muy rápida la caída, 2 trimestres, y luego la recuperación, pues esperemos que tome poco, ¿no? Pero hasta ahorita ya van 6 trimestres proyectados y todavía no está todavía no hay en la proyección una recuperación total. Y aquí todavía la historia falta por escribirse, ¿no? Todo esto de aquí es pronóstico. ¿Sí me explico? Vamos a ver cómo le va. Pero esto es parte de lo que se dice el día de hoy. Vamos a ver cómo quedan las cosas. En el tema también el día de hoy, noticias nuevas. Sigue el problema de los incendios en Estados Unidos, ¿no?, que ya le decía yo la semana pasada, pueden afectar a las aseguradoras en lo que es precisamente Estados Unidos, porque pues tiene todo lo que esté asegurado en el área devastada, que es enorme. Es tan grande que tienen que meter grupos de búsqueda para buscar cuerpos y a ver si hay algún sobreviviente de milagro, que la veo muy difícil, en las vastas áreas que se han incendiado con estos incendios, que son una expresión, decía uno de los gobernadores allí de Estados Unidos este fin de semana, de la necesidad y urgencia de las reglas para controlar el cambio climático. Estos climas extremadamente húmedos por un momento, que generan el material combustible que luego se seca en los periodos extremadamente secos que se viven, como en estas temporadas, lo que provoca material para esos enormes incendios que no han tenido parangón, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que sucede allí en Oregón. Están buscando, ¿no?, mientras siguen los incendios corriendo y pintando los cielos de humo, en Estados Unidos sigue esta devastación terrible. Por el otro lado, Donald Trump, pues siendo Donald Trump, ¿no?, ahí está la presión con TikTok en plena campaña electoral. Está la presión que logró hacer que su propio embajador se fuera. Está el tema de la presión ahora con las farmacéuticas y los precios de los farmacéuticos, y sale ahí con una trampita, ¿no?, anunciando como noticia nueva algo reciclado del 24 de julio, ¿no?, donde de alguna manera pues es una serie de dictos que trató de hacer Trump en ese final de julio para tratar de bajar el precio de las medicinas, que no han prosperado en su paso por el rechazo y por la contraparte que han hecho las farmacéuticas. Ya le voy a hablar más en profundidad sobre esto en punto 9.
Y finalmente un Trump que siendo Trump está valiéndole gorro las reglas para evitar los eventos masivos en esta campaña que desesperado está rompiendo reglas con tal de salir adelante, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de lo que estaría pasando precisamente en, eh, en Nevada, donde generó también un evento a puerta cerrada, o sea, en un lugar cerrado, violando las normas del estado de Nevada para controlar la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es básicamente el panorama principal en un día donde, pues realmente en el tema del dólar index no hay muchos movimientos con lo que habíamos visto la semana pasada. Estamos ahora sobre este soporte y bajo esta resistencia para determinar cuál será la direccionalidad del mercado. Realmente estamos viendo baja direccionalidad en el mercado, donde la caída del precio del crudo está todavía posiblemente enfrentando su pullback del rally inicial. Con respecto al tema del oro, pues también la misma historia, parece que ya llegó en este 5 hacia el alza a finalizar la onda 2. El problema es que todavía no arranca con fuerza el movimiento bajista, ¿no? Estamos en un lunes como si fuera pues muy cauteloso. En el tema del Dow Jones la misma historia, hay una potencial rebote alcista, pero todavía el pullback bien a bien claramente no cesa de su posibilidad de estar presionado por mínimos más bajos, porque aquí tiene un máximo que todavía parece ser más bajo que el máximo anterior, ¿no? Entonces todavía podría ir a presionar por mínimos por debajo de esta zona, aunque ya tenemos un rebote con un movimiento que es relativamente probable que se trate de la onda 1 de C, ¿no? Teóricamente. En el tema de, bueno, hasta aquí llegamos con los gráficos principales. Voy a dejar aquí a la gente de la radio, muchísimas gracias.